Hey panitas. Con ustedes, el loco Higuita. Panitas, todos hemos visto el magnífico Escorpión. Este man estaba en otro mundo, no solo porque logró anotar 43 goles siendo portero, sino por su forma única de jugar al balón. Higuita era un portero fenomenal, y un atajador de penales increíble. Era muy buen cobrador de penaltis y tiros libres. Higuita era tan bueno panitas, que simplemente nos ponemos a pensar si hubiera ganado un Balón de Oro, o mejor aún, cuántos hubiera ganado. Incluso el mismísimo Papa pidió conocer a Higuita, y sin olvidar que en su mejor momento, fue enviado a la cárcel por estar involucrado en negocios y ser amigo personal de Pablo Escobar, cuando justamente Pablo Escobar era el hombre más buscado del mundo. Por esto, y algunas otras razones, Higuita es reconocido como el loco. Cuando pequeño Higuita vivió en Castilla, un barrio humilde, o como lo denominaban, el gueto de Castilla. Desde pequeño, siempre su abuela lo impulsaba a jugar fútbol para mantenerlo fuera de las calles o de las manos del cartel. Higuita se unió a la academia local de fútbol y terminó siendo el más talentoso del equipo. A los 15 años fue seleccionado para jugar un torneo distrital y salieron campeones. A los 17 años estaba liderando a la selección Colombia Sub-19 a la Copa del Mundo, y se mudó a Bogotá donde fichó con Millonarios. Esa temporada logró 7 goles en 13 partidos y una vez más dejó bocas abiertas con su talento. Higuita luego fichó por el club del cual es hincha, Atlético Nacional. Panitas, por esta época, los carteles estaban alborotados y tenían influencias en el fútbol. Cada cartel apoyaba a un equipo de fútbol y se volvió una competencia de quién tenía más dinero o los mejores jugadores. En cuanto a la selección, Colombia derrota a la Argentina de Maradona para obtener la medalla de bronce de la Copa América. Luego, derrota a Brasil 2-0 en el preolímpico. Y para 1989, el fútbol colombiano cambia para siempre, con América de Cali perdiendo 3 finales seguidas de Libertadores. Había un sentimiento que Colombia no estaba en la fiesta sudamericana, y sería testigo eterno de Brasil y Argentina. Pero en ese año, Atlético Nacional representó a Colombia. Luego de 7 años sin haber participado en una Libertadores y luego de 11 partidos y contra todas las probabilidades, estaban en la final, y todos miraban al arquero de 22 años, que había anotado 2 goles en el torneo y había dado una excelente asistencia para un gol clave en la semifinal. En la final contra Olimpia, dominaron el partido e incluso los narradores comentaban que Higuita acababa de demostrar ser el mejor jugador del mundo. En el partido de vuelta, en Medellín, se vivió un partido muy intenso que se definió en penaltis, y una vez más Higuita impresionó a todos para hacer la figura. No solo atajó el primer penal, sino que hubo un penalti decisivo que Nacional tenía que hacer, y si no lo hacía perdía el campeonato. El único que tuvo el valor para cobrar ese penalti fue Higuita. El loco anotó y terminó tapando otro penalti. Luego entró una tanda que parecía de película, entre fallos y salvadas, con Higuita que tapó 4 penaltis. Nacional termina ganando y coronándose campeón de la Copa Libertadores, convirtiéndose en el primer equipo colombiano de la historia en ganar este torneo. Luego ese año, jugó contra Van Basten y por 119 minutos casi aguantan pero terminaron perdiendo. Para el final de ese año, fue nombrado el mejor arquero de Sudamérica y lideró a Colombia a una Copa del Mundo, después de 28 años sin haber participado. Panitas, ya en el Mundial del 90, en Italia. En el primer partido, Higuita mantuvo a Colombia a 0 por primera vez y obtuvo su primera victoria en un mundial, 2-0 contra Arabia Saudita. En el segundo partido, atajó otro penal, pero terminaron perdiendo 1-0 ante Yugoslavia. Para pasar a octavos de final, Colombia necesitaba un empate contra Alemania, que justamente fue la campeona del torneo. Alemania era un monstruo absoluto. Matthaus, Boller, Klinsmann, Brehme, Littbarski y Beckenbauer como entrenador. Como dijo Perea, todos los mirábamos y pensábamos, son gigantes, usarían estas botas con tacos muy largos. Cuando caminábamos uno al lado del otro por el túnel, los alemanes eran como caballos, marchando a la guerra. Todos temblaban hasta las rodillas, pero Higuita les dijo, pueden marchar todo lo que quieran, pero hoy los vamos a hacer bailar. Simplemente no tenía miedo, era una inspiración para todos los que lo rodeaban. Como explicó un jugador, me hizo sentir vergüenza de mí mismo, viéndolo salir de su área y hacer nuestro trabajo por nosotros. Me hizo sentir como, maldita sea, yo debería ser el que lo haga y no esté loco con la peluca loca. Pero por mucho que su inspiración llevó a Colombia a dominar a los gigantes, teniendo oportunidad tras oportunidad y jugando un excelente fútbol, siguieron fallando y en el último minuto Alemania anotó. Parecía un partido ya perdido. Y lo peor de todo, al último minuto y dominando, el pibe Valderrama recordó que, si Higuita tiene las agallas para hacer todo lo que hace, entonces porque yo no debería ser capaz de hacerle un caño a un alemán, y con una serie de pases de 1-2, le dio el pase a Rincón que no pudo definir mejor. Entre las piernas al portero alemán Igner, fue el gol más cantado en la historia de Colombia, o por lo menos en el top 3 de seguro.
Panitas, ya en octavos de final de un mundial, Colombia estaba en la fase eliminatoria por primera vez. Pero todo valió sal. En el tiempo extra, perdiendo por un gol contra Camerún, Perea sintió que Eloy Armilla lo embestía como un tren. Le pasó el balón a Higuita en una carrera, quien intentó desesperadamente regatear, pero perdió la posesión y lo vio patear al arco vacío. Como explicó, si hubiera concedido 3 o 4 goles más, no importaría. Pero luego llegó Redín y puso el 2-1, lo que significa que ese error fue lo que acabó con sus posibilidades de pasar a cuartos y Colombia quedó eliminada del mundial. Higuita nunca se lo perdonó. No importa cuántas veces Valderrama insistió en que ningún aficionado lo señaló con el dedo. A ese torneo se lo denominó muchas veces el peor mundial de todos los tiempos. De 15 partidos de eliminación directa, 13 terminaron en tandas de penales, 1-0 o 2-1. Los arqueros podían levantar la pelota del suelo si un compañero se la pasaba. Perdían el tiempo como nunca antes. Era un completo antifútbol y justo cuando todos comenzaban a despreciar a esos arqueros, aparece este loco colombiano que se niega a levantar la pelota pase lo que pase. Carga contra los delanteros. Hace pases. La FIFA estaba tan atónita, tan entretenida por este loco, que programó una reunión y reescribió los libros de fútbol, prohibiendo a cualquier arquero levantar la pelota de esa manera nuevamente. Y, literalmente la llamaron la ley Higuita, como dijo el hombre mismo. Cambié las reglas del fútbol. Ni siquiera Pelé o Maradona podrían haberlo hecho. De todos modos, no piensen ni por un segundo que bajó el ritmo. Al año siguiente, llevó a Nacional a su primer título de liga en una década. Casi lo llevó a otra final de la Copa Libertadores. Y en la Copa América, incluso consiguió que Colombia encabezara un grupo con Brasil y Uruguay, a pesar de que sus compañeros no podían ni marcar un gol por partido. Luego finalmente se dio a las ofertas que había recibido repetidamente de clubes europeos, siguiendo a su eterno compañero Francisco Maturana al Valladolid, aunque terminaría catastróficamente, con el club cayendo a la cuneta y sin poder pagar su salario, asustándolo después de solo 15 partidos y robándonos una oportunidad de ver a Higuita en la cima del fútbol europeo. Sin embargo, lo que no sabía es que las cosas en Colombia serían mucho peor. Un mes antes de la Copa América, Pablo Escobar finalmente se había entregado a las autoridades y había sido encarcelado en la catedral. Escobar era dueño del lugar. Muchos de los guardias eran sus propios secuaces y vivía en el lujo, con una cancha de fútbol, un bar, un jacuzzi y una cascada. Tenía casi todo, así que comenzó a invitar a la gente a que lo visitara y un día, invitó a Higuita. No era la primera vez que se veían, según los rumores. Higuita incluso pudo haberlo influenciado para que se entregara a la policía, diciendo que estaba arruinando la imagen del país. Pero, al final, fue él quien salió con su reputación empañada, a pesar de que Higuita afirmó que los dos no eran tan cercanos. Así que imagínense cómo reaccionó la gente. Las cosas estaban a punto de ponerse difíciles. Aproximadamente un año después, cuando tuvo lugar una de las mayores cacerías humanas de la historia, Escobar decidió secuestrar a la hija del narcotraficante rival Carlos Molina y en uno de los giros de trama más surrealistas que se puedan imaginar. Gracias a la percepción pública de que Higuita era cercano a Escobar y, asumiendo que nunca llegaría tan lejos como para poner un dedo sobre el hombre más adorado del país, Molina llamó a Higuita para que entregara el rescate. Pero seamos realistas, por más caballeroso que fingiera esa solicitud, era más como una orden, y un chico de Castilla sabía muy bien cuáles serían las consecuencias de su negativa. Entonces Higuita recogió $300,000 e hizo parte del proceso para liberar a la secuestrada. Un mes después, llegó una orden de captura. Así es, panitas. Higuita se fue a la prisión cuando estaba en un nivel increíble. Higuita dice: nunca se me pasó por la cabeza que esa sería la razón por la que todo mi mundo se me derrumbaría encima. Según la ley colombiana, lucrarse de cualquier manera por la participación en un secuestro es ser una especie de cómplice. Y con la policía queriendo hacer un ejemplo con Higuita desde el día que visitó por primera vez a Escobar. Un día se presentaron en su puerta y lo arrojaron a una celda. Registraron su casa y lo interrogaron, a veces brutalmente, y no encontraron nada, aunque pudieron ver que ese día fue el alcance de su participación. Insistieron en que o delatara la ubicación de Escobar o se pudriría en la cárcel. Pasaron 7 meses. Higuita hizo una huelga de hambre. Sus compañeros usaron todos los partidos clasificatorios al mundial para pedir su liberación. Los fanáticos corearon libertad en los estadios, e incluso cuando los tribunales ordenaron su liberación. El director lo retuvo ilegalmente 2 días más, diciéndole que, soy yo quien decide quién entra y quién sale. Con los carteles todavía encendidos por el último torneo y no aceptando nada menos que la gloria. Cuando uno de los compañeros más antiguos de Higuita en el club y la selección, Andrés Escobar, marcó un autogol, eliminando a Colombia de la fase de grupos, lo persiguieron y, bueno, justo al año siguiente ganó otro título de liga, y al siguiente tuvo otra de las mejores actuaciones de todos los tiempos, llegando a las semifinales de la Libertadores contra River, luciendo casi invicto todo el tiempo, anotando su único gol de tiro libre para enviar el juego a otra tanda de penales, adivinando el lado correcto para lanzarse 7 de los 8 penales, anotando su propio gol a lo Panenka y luego atajando el decisivo para enviarlos a la final, donde lamentablemente perderían contra el Gremio de Mario Gardel.
No sería el momento más memorable de ese año, ni tampoco el hecho de que en la Copa América volviera a atajar un penal y a marcar el decisivo en una tanda de penales, antes de patear el tiro libre que le valió otra medalla de tercer puesto. No. 2 años antes, Higuita había visto a un niño intentar una chilena mientras grababa un comercial y pensó, ¿y si lo hago al revés? Decidiendo en ese momento, lo voy a hacer en un partido. ¿Cuándo? Cuando tenga la oportunidad. Tal vez en Castilla, tal vez en Wembley. Y así, cuando ya iba bien entrada la noche en un partido amistoso contra Inglaterra, en Wembley, Redknapp envió el balón fuera de lugar, hacia el arco. Higuita saltó, levantó las piernas por encima de la cabeza y golpeó el balón con los talones. Como dijo el comentarista ese día, Dios mío, ¿habías visto algo así alguna vez? No, nadie lo había visto. Poco más de un año después, se fue a México y ya bien entrado a los 30, se retiró en 2005. Hey panita, si llegaste hasta acá, suscríbete para no perderte el contenido que subimos constantemente. Subimos historias, anécdotas, golazos, actualidades y uno que otro meme.